Momento de pensar en voz alta con Miri Esquivel Ublich. Hoy, vacunas, salud pública y anticiencia. En los últimos meses, Argentina atravesó una caída abrupta en las tasas de vacunación infantil y adolescente. Vacunas fundamentales como la triple viral, la antipoliomelítica y otras del calendario nacional que tenemos, no superaron el 50% en 2024, cuando lo que recomienda la OMS y la OPS, que son organizaciones eh, que estipulan ciertas condiciones a nivel salud en el mundo, recomiendan que sea un 85%, ¿no? Y nosotros estamos hablando de que no superaron el 50%. Eso significa que muchos chicos quedaron sin las dosis esenciales para prevenir enfermedades que creíamos o que estaban controladas. La inmunidad colectiva, base de la salud pública, está eh, en peligro, ¿no? Y esto aparece cada vez más en algunas de las noticias que venimos viendo en estos días. Al mismo tiempo, se dio un fenómeno preocupante, el retorno visible de los discursos anticiencia. Sí. La semana pasada, específicamente, en la sede del Congreso de la Nación, se convocó a un evento autodenominado antivacunas, cuestionando la seguridad y la eficacia de las vacunas. Y hemos visto un poco lo que hablábamos al inicio, la presentación de este señor que decía que tenía magnetismo en su cuerpo y que Sí. se le adherían elementos y demás. Por eso, si bien originalmente la idea era que hablemos de lo que subyace a estos pensamientos, encararlo desde mi profesión, que es lo que me compete, dije, bueno, vamos a ver si podemos ubicar a un profesional, en este caso una profesional, que nos pueda, desde su saber, desde su conocimiento, desde su formación, hablar de cosas que deberían ser básicas, que las hemos trabajado en la escuela, las diferentes Claro. asignaturas que hemos tenido en la escuela, pero que claramente están siendo cuestionadas nuevamente. Por eso nos va a acompañar Barbini Luciana Fernanda, bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, doctora de la Universidad de Santiago de Compostela, investigadora independiente del CONICET y profesora de microbiología clínica en la carrera de bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Buenas tardes, Luciana, si nos estás escuchando. Hola, Luciana. Hola, buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Bien, nosotros bien. Nos gustaría sacarte por ahí en otro contexto, con un poco más de relajo de la situación, pero bueno, es todo lo contrario, ¿no? Y está complicada la situación y por eso enseguida le dije a Miriam que aceptaba estar un ratito charlando con ustedes hoy a la tarde. Bueno, estaba escuchando un poco lo que contaba Miriam de los últimos acontecimientos, Sí. que si bien esto de los movimientos antivacunas no es de ahora, digamos que viene desde hace Sí. un tiempo. Bueno, después de la pandemia y particularmente en estos últimos años, en donde hay mucho ataque contra la evidencia científica y contra cosas que ya están como muy instaladas respecto del conocimiento, ¿no? En este último tiempo, bueno, ella decía las consecuencias que está teniendo en la actualidad la reducción en los porcentajes de las coberturas de vacunación, ¿no? Que han hecho reaparecer o reemerger enfermedades que entran dentro de lo que llamamos inmunoprevenibles, ¿no? Bien. Y que estaban hasta hace un tiempo bien controladas, como es el caso del sarampión o de la tos convulsa. Sí, que veíamos que este fin de semana, en las noticias, tengo acá ámbito, dice más de 600 casos de tos convulsa en Argentina, alarma sanitaria y baja vacunación, ¿no? Hay algunos profesionales que hablan de una alerta epidemiológica en relación a estos valores. Sí, totalmente. Bueno, un montón de sociedades científicas, desde la Sociedad Argentina de Pediatría, Sociedad de Infectología, todos los profesionales que trabajan en el tema están muy preocupados o en alarma, dados estos números, ¿no?, que están surgiendo. Sí. En el calendario nacional de vacunación, te paso un dato que es de los mejores calendarios que hay alrededor del planeta. Bien. Nosotros tenemos de los mejores calendarios
involucra vacunas tanto que previenen infecciones virales como bacterianas, ¿no? Y que se deben administrar a distintas edades. Las vacunas no son solo para los chiquitos, sino que también hay vacunas que se indican en adolescentes, en adultos mayores, en personas gestantes. Bueno, este calendario de vacunación, en el caso de la tos convulsa, tiene al menos 5 situaciones a lo largo de la vida en las que se debe recibir el componente que protege contra esta, digamos, que es una bacteria que se llama Bordetella pertussis, pero no importa, se debe recibir el componente que previene, en primer lugar, el grupo más vulnerable, que son los chiquitos menores de 1 año, Claro. y particularmente los menores de 6 meses, que se enfermen y que incluso puedan fallecer o morir, como ha pasado en este último tiempo, que hay 10 fallecimientos de chiquitos, pero también en algunos casos se apunta a lo que se llaman reservorios, ¿no? Personas que ya son de más edad, que los menores de 1 año, que no se enfermarían de manera grave por la bordetela, pero que sí funcionan como reservorios, o sea que pueden Alojar. transmitir, Claro. pueden alojar a la bacteria tal cual, y a su vez transmitirla a los grupos más vulnerables. Claro, aprovecho y te consulto, Luciana. Esto, digo, se habla mucho ahora en los medios de la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño, ¿no? Digo, en estos casos, por ejemplo, de estos menores que no pueden todavía recibir su vacuna, los protegemos quienes estamos vacunados. Total, o incluso en este caso particularmente, la vacuna contra la tos convulsa también está indicada en las personas gestantes, como para que la mamá se inmunice y los anticuerpos de la mamá pueden atravesar la placenta e indirectamente proteger al bebé, que ni bien nace ya va a tener cierta protección hasta poder recibir las dosis que le corresponden con esos anticuerpos que recibe de la mamá desde la panza. Es importante, Luciana, recalcar que todas estas vacunas se dan dentro del sistema sanitario público, ¿no? Que no hay que abonar por estas vacunas. Por eso les decía que el nuestro es de los mejores calendarios y decimos son vacunas gratuitas, o sea que el Estado debe asegurar la provisión de todas las vacunas que están en el calendario, pero también hay una palabra no menor, que es obligatorio. Entonces, no es electivo para un papá, una mamá decir, yo a mi hijo a mi hija la quiero vacunar, no lo quiero vacunar. Debe vacunarlo porque justamente esto se vincula con lo que mencionaba recién Miriam. Hay ciertos grupos de personas que por circunstancias no pueden recibir alguna de las vacunas que están en el calendario. Por ejemplo, personas inmunosuprimidas o incluso durante el embarazo hay ciertas vacunas que las personas gestantes no pueden recibir. Entonces, asegurando estos porcentajes de vacunación o de cobertura mayores al 85%, como mencionaba Miriam recién, de alguna manera los que nos vacunamos estamos protegiendo indirectamente a los que no se pueden vacunar, porque disminuye muchísimo la circulación de estos microorganismos. Hoy hablábamos una de las afirmaciones que escuchamos mucho de ciertos sectores o de ciertos incluso padres, madres que defienden su derecho a elegir no vacunar a sus hijos, es esto de, bueno, yo a mi hijo no lo vacuné nunca y nunca tuvo problemas. Que esconde obviamente una falsedad. Digo, ¿qué le podemos decir a esas personas que creen que sus hijos están protegidos porque no se vacunaron? Y porque en realidad están protegidos porque todos los individuos que tienen alrededor sí están vacunados. Claro. Entonces, porque la verdad es esta, lisa y llanamente, los antivacunas tienen vacunas. Exacto, pero aparte digo que como la gran mayoría, por suerte, todavía en Argentina se sigue vacunando, si bien en el último tiempo disminuyeron los porcentajes, pero esos chiquitos a los que sus papás no vacunan,
están protegidos indirectamente porque todos sus compañeritos Claro, de colegio, de jardín, por suerte. sí están vacunados. Entonces, esto no es una decisión individual, digamos, uno se protege uno cuando se vacuna, pero también de Mm. alguna manera está protegiendo a los que tiene alrededor que no se pueden vacunar. Luciana, me quiero ir un tiempo atrás para tratar de poner un poco de luz o empezar a entender por qué llegamos a este punto, ¿no? Después a este hombre que se le pegan los objetos en medio de los legisladores, en cuero. ¿Cómo llegamos a ese punto? Pero al principio lo decíamos, antivacunas hubo siempre, ¿no? De un tiempo a esta parte, que eso es lo que me gustaría descular, hay como un descreimiento sobre el calendario de vacunas y sobre las vacunas dadas por las instituciones públicas o por el sistema sanitario de salud público. Eh, ¿Crees que tal vez la sobreinformación, que cualquiera salía a hablar en la época también de pandemia, afectó a este descreimiento sobre el calendario que hasta antes de la pandemia creería yo que, exceptuando los pocos antivacunas de toda la vida, nadie, o sea, todo el mundo daba por sentado que eso era perfecto. Bueno, sí, en Argentina particularmente, si bien hay países en donde los movimientos antivacunas son más importantes, en Argentina esto empezó a crecer un poco, sí, durante la pandemia, porque como vos decís, había, no sé si sería sobreinformación, o sea, en realidad había mala información, o sea, salía a hablar cualquiera en su momento Claro. en contra de las vacunas. En ese momento uno tiene que considerar que se aprobaron, dado el contexto de pandemia, entonces se aprobaron con excepciones porque había que aprobar rápido los distintos formatos de vacuna para poder controlar la pandemia, digamos. Entonces, eso fue una excepción. Hay que tener en cuenta que estábamos en un contexto de pandemia y particularmente en Argentina se logró controlar un montón de casos y de fallecimientos, se controlaron después de que se empezó a vacunar masivamente. Claro. Eso es real y los números están. O sea, si no hubieran empezado a vacunar cuando se empezó a vacunar, los números Sí, de la tasa de fallecidos mortalidad y de hubiera sido más casos alta. hubieran sido muchísimo más altos. O sea que uno puede ser también crítico con ciertas vacunas, pero la realidad Claro. es que las vacunas funcionan, que a lo largo de la historia incluso han logrado erradicar ciertas infecciones virales, eh, incluso por ejemplo polio, que creo que lo nombró Miriam Sí, hace que un está otra rato, vez. es un virus que está en vías de erradicarse del planeta. Claro. Eso quiere decir que el virus deja de circular. Claro. Eh, Sí, sí, sí. Hay como, y otra cosa, además de haber erradicado ciertas infecciones, en este caso virales, se sabe que la gente ahora vive muchísimo más que antes, muchísimos años, la expectativa de vida se incrementó muchísimo. En parte se debe a las vacunas, en parte también se debe al descubrimiento de los antibióticos, Claro. pero las vacunas evitan millones y millones de muertes alrededor del planeta. Cuando surgieron las vacunas de COVID y esta rapidez, bueno, hicieron que la gente empezara a cuestionarse, pero bueno, sí, también salía cualquiera a hablar de cualquier cosa, Total. como sigue sucediendo en la tele o en los medios de comunicación, ¿no? Que sin ningún título, sin ninguna matrícula salen a decir que, bueno, está mal hecha la vacuna, ¿viste? Pero digo, de ahí a decir, che, la AstraZeneca es lo mismo que la de sarampión, hay como pasó algo ahí. ¿Qué es lo que pasó? Porque hasta... Bueno, también hay en los últimos años como todo un cuestionamiento de cosas que ya estaban, viste, hay como una regresión en Sí. distintos temas Sí. para atrás, decir, otra vez con esto hay que volver atrás, como que cosas que se suponían que, o derechos adquiridos, entre ellos el acceso a las vacunas, por ejemplo, Sí. como que se cuestionan todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, También sí. tiene que ver un poco con los discursos de estos últimos 2 años, ¿no? De todo cuestionar, de atacar mucho lo que tiene que ver con la ciencia, Sí. con los investigadores, con que, bueno,
es Un como todo atacar un sin saber combo. también, ¿no? Sin ningún tipo de argumentación Total. también. Vos cuando escuchás yo nunca he escuchado a alguien que se considera antivacunas hablar con fundamento De científico, que ciencia, me claro. diga, Claro. ¿qué sabe de inmunología? Digo, para entender de vacunas hay que tener mucho conocimiento de cómo funciona el sistema inmunológico, hay que tener conocimiento respecto de la biología de los virus, de las bacterias contra los que se inmunizan. Las vacunas tienen un montón de controles hasta ser aprobadas y empezar a administrarse en la población en general. Entonces, ninguna de esas personas que están en contra de las vacunas, hasta el momento yo he escuchado que Claro. tienen argumentos y fundamentación científica. Sí, hay mucho yo le comentaba a David, porque atraviesa un poco el ámbito de la salud mental, que ha quedado muy instalado, por ejemplo, un estudio falaz que vinculaba vacunas y autismo. Mm. Y cuando Total. incluso fue desestimado por la misma Sí. revista que inicialmente lo publicó, el Ah. propio autor de esa investigación se desdijo. Ah, Y bueno. ya pasaron muchísimos años. La gente sigue, uno de los argumentos es, bueno, averigüen los casos de autismo que hay productos de niños que se pusieron vacunas, pero nunca nadie contabiliza los niños que han tenido vacunas y no tienen nada, Claro. digo, porque no tiene una relación. Pero bueno, por ejemplo, ese es uno de los argumentos que circula. Esto es un argumento que ya fue desestimado y Mm. que sin embargo sigue instalándose. Claro, sí, sí. Sí, porque es la única más o menos noticia que tienen respecto de Un la aval. relación de las vacunas y el autismo, pero el autismo es multifactorial, o sea, incluso no se conoce tampoco cuáles son las bases moleculares que desencadenan ese trastorno, es totalmente diverso, no hay ningún tipo de vínculo determinado y confirmado entre las vacunas y el autismo. Creo que es algo que quedó viejo y Sí. es de lo que se pueden agarrar, pero no tienen demasiado sustento en las cosas que dicen. ¿Sentís que con este coletazo, como decíamos, de desinformación desde el COVID hasta esta parte, que pasó de la AstraZeneca, por nombrar algunas de las del COVID, se llevó todo por delante en una especie de bola de nieve con lo que respecta al calendario de vacunas de cualquier ser humano nacido en nuestro país? En el medio también, esto también se agranda porque no hay promoción, porque no hay propaganda del Estado. Total, también hay que hacer mucha campaña e informar a las personas, porque capaz que hay papás, mamás, que no es que están en contra de las vacunas, pero que no saben que tienen que Sí. administrarle tal dosis a tal O creen edad, que es esta, la pago otra. también. Si no tienen todos los controles, los chiquitos que tienen que tener con el pediatra, entonces también las campañas son importantísimas, pero bueno, para eso hay que destinar dinero del Ministerio de Salud en campañas de promoción, de prevención. En el último tiempo todo eso estuvo totalmente recortado. Las coberturas de vacunación empezaron a bajar no hace mucho tiempo y ya la consecuencia de eso ya se está viendo bien claro en los casos de sarampión y en los casos de tos convulsa que hay ahora. O sea que enseguida que se empiezan a relajar, digamos, las campañas para promover la vacunación y empiezan a disminuir las coberturas, ya empiezan a aparecer enfermedades que estaban totalmente controladas y que, vuelvo a decir, son inmunoprevenibles. Claro. Entonces, pensar que fallecieron en el último tiempo 10 chiquitos por tos convulsa, eso se podría haber evitado con las vacunas, es como que Sí, es te da terrible. escalofríos, o sea, es como muy terrible pensar eso. Luciana, para no robarte más tiempo, porque sabemos que estás, digamos, en el marco de un día laboral y desde ya te volvemos a agradecer esta comunicación, ¿qué le dirías a un papá, a una mamá, al oyente que está del otro lado y que por ahí alguno de estos discursos calaron y titubea al momento de acercarse a la vacunación o que no sabe si alguna de las vacunas que le ha dado a su hijo o a su hija puede tener un efecto? Digo, ¿qué les dirías? Yo les diría que si tienen dudas que se informen
con profesionales o con personas formadas, que no escuchen a cualquiera que sale en TikTok, en Instagram, o el señor ese que fue al Congreso a pegarse magnetos de heladera en el cuerpo. Sí. Entonces, que consulten con su médico pediatra o su médica pediatra, con profesionales que tienen la formación como para poder brindarles todos los conocimientos y la información y, y poder cubrir esas dudas de inseguridades que les da respecto de vacunar a sus hijos, que las vacunas que están en el calendario son vacunas que están totalmente estudiadas, hay un montón de estudio atrás de cada decisión de incorporar una nueva vacuna en el calendario en base a la epidemiología, los sistemas de vigilancia epidemiológica que hay en el país, a qué grupos, a qué edad hay que vacunar, si hay que dar una sola dosis, si hay que dar más de una dosis para que la protección sea duradera. Entonces, todo eso ya está muy estudiado. No es que están las vacunas en el calendario caprichosamente, sino que realmente hay atrás un montón de estudios y de conocimiento para justificar. Pero siempre, si tienen dudas, siempre consultar a profesionales que tengan la formación que les pueda justamente aportar y ayudarlos a estar tranquilos de que la vacuna va a ser un beneficio para sus hijos o sus hijas, y también para todos los chiquitos que van a tener alrededor, o chiquitos o adultos mayores, o el resto de las personas, ¿no? Es cierto, Luciana, que también es muy importante esto que estamos diciendo y este mensaje que vos estás dando, porque seguramente debe haber muchos padres que están por tener familia y la mayoría de las vacunas que nos acompañan durante toda nuestra vida se dan en el rango de 0 a 2 años. Las más importantes, las que vos decías recién, la de la tos convulsa, sarampión, que salvan vidas en pequeños pasos que uno va dando de 0 a 2 años, son claves para todo nuestro desarrollo. No, claro, es importantísimo. Y a ver, los chiquitos cuando nacen, obviamente, empiezan a tener contacto con un montón de microorganismos, a veces naturalmente, vieron cuando empiezan a ir al jardín maternal y siempre vuelven y tienen alguna cosa o tienen un poquito de fiebre. Bueno, ese sistema inmunológico de cada uno de los chiquitos empieza a reconocer distintos microorganismos, virus, bacterias. Con las vacunas ayudamos a que se vaya ampliando esa protección que tiene el chiquito, ¿no? Entonces, siempre y cuando exista una vacuna para prevenir una determinada infección, siempre lo mejor es estar vacunado. Bien. Lamentablemente hay ciertas infecciones o enfermedades para las cuales todavía no se ha podido desarrollar una vacuna. Por ejemplo, el 1 de diciembre es el Día Mundial del VIH-Sida. Gracias por recordarlo. El virus se conoce desde hace muchísimos años y hasta el momento no se ha podido desarrollar una vacuna contra el VIH. Entonces, las vacunas que tenemos son seguras y siempre es mejor protegerse mediante vacunación que correr el riesgo de tener la infección natural y que esa enfermedad se pueda complicar o incluso causar la muerte de la persona. Luciana, un placer charlar con vos, te agradecemos la deferencia de contestar y de poder charlar con nosotros sobre este tema. Bueno, gracias a ustedes, chicos, gracias por haberme invitado a charlar con ustedes. Espero haber hecho un aporte, aunque sea chiquitito, para esto, y que los papás estén tranquilos y que las vacunas realmente son seguras y vale la pena vacunar, y se justifica vacunar a todos los grupos que están en el calendario nacional de vacunación. Eso lo pueden buscar por internet, ponen calendario nacional de vacunación de Argentina y ahí tienen como una tabla en donde están todas las vacunas y cada vacuna y cada dosis a qué edad se debe administrar. Sí, y como papá reciente también, les recomiendo también, si no saben mucho, si no saben dónde ir, si no tienen obra social, a la salita más cercana que tengan en el barrio. Exacto. Ahí les van a poder dar las vacunas y toda la información que necesiten. En todos los centros de atención primaria de salud hay vacunatorios y ahí, como les decía, el calendario es gratuito, o sea que ahí
Si no tienen prepaga, si no tienen obra social, el Estado tiene que asegurarle a cada chiquito que pueda recibir todas las dosis de todas las vacunas que están en el calendario. Un abrazo grande, Muchísimas Luciana. gracias, Luciana.